Escúchame bien, porque la historia de Juan no comienza como la mayoría piensa. Y honestamente, lo más fuerte de todo no fue que siguiera a Jesús, ni siquiera fue uno de los milagros que vio. Lo que realmente cambió la vida de Juan fue una noche donde probablemente sintió más miedo que nunca. Pero espera, porque antes de llegar ahí, necesitas entender algo importante sobre él. Juan no era perfecto, y quizá eso es exactamente lo que hace esta historia tan humana. Porque muchas personas imaginan a los discípulos como hombres sin dudas, sin miedo, sin debilidades, pero no era así. Y en unos minutos vas a entender por qué eso también tiene que ver contigo. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez intentaste ser fuerte mientras por dentro sentías que estabas perdiendo la batalla? ¿Alguna vez seguiste adelante aunque emocionalmente estabas agotado? Porque Juan también sintió algo parecido, y quizá nunca lo habías pensado de esta manera. Pero escucha esto. Juan caminó junto a Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Vio milagros frente a sus propios ojos. Vio cosas que muchísimas personas jamás imaginarían. Pero aún así, hubo momentos donde no entendía realmente lo que estaba pasando. Y honestamente, eso también nos pasa a nosotros muchas veces, porque hay temporadas donde Dios parece estar trabajando, pero nosotros no logramos entender nada todavía. Y aquí viene la parte importante. Una noche, todo comenzó a cambiar. La tensión aumentaba, el miedo comenzaba a sentirse en el ambiente. Y aunque muchos todavía no lo entendían, algo enorme estaba por ocurrir. Pero Juan sí comenzó a notar algo raro. La manera en que Jesús hablaba esa noche era diferente, más profunda, más seria, como si estuviera preparando a todos para algo doloroso. Y quizá eso también te ha pasado alguna vez, momentos donde sientes dentro de ti que algo importante está cambiando, aunque todavía no entiendas exactamente qué. Pero espera, porque esto todavía no era lo más fuerte. Lo más fuerte fue que Juan probablemente comenzó a sentir miedo real. Porque una cosa es seguir a Jesús cuando todo parece tranquilo. Pero otra muy diferente es seguir creyendo cuando todo comienza a derrumbarse. Y honestamente, muchas personas están viviendo exactamente eso ahora mismo. Hay personas que creen en Dios, pero últimamente sienten miedo, ansiedad, confusión, silencio, como si ya no supieran qué hacer. Y quizá tú también has tenido momentos así, momentos donde tu fe sigue viva, pero tu mente está cansada. Pero escucha esto bien. La historia de Juan demuestra algo muy importante. Tener miedo no significa que Dios se alejó de ti. Y eso necesitas entenderlo hoy, porque incluso las personas más cercanas a Jesús también tuvieron momentos de duda, momentos de dolor, momentos donde no entendían lo que Dios estaba haciendo. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse más profunda. Porque mientras todo parecía empeorar, Juan tomó una decisión: no alejarse completamente. Y aunque probablemente también sentía miedo, algo dentro de él todavía quería permanecer cerca de Jesús. Y quizá eso también está pasando contigo ahora mismo. Tal vez emocionalmente estás cansado. Tal vez hay cosas que no entiendes. Tal vez tu mente está llena de preguntas. Pero aún así, sigues buscando a Dios. Sigues escuchando mensajes como este. Sigues intentando encontrar esperanza. Y honestamente, eso ya dice muchísimo sobre ti. Pero espera, porque aquí viene algo que cambia completamente la historia. Hubo un momento donde Juan vio algo que jamás olvidaría. Algo tan fuerte
que probablemente entendió que nada volvería a ser igual después de eso. Y no fue solamente tristeza. Fue la sensación de que todo lo que conocía se estaba derrumbando frente a él. Y quizá tú también has tenido momentos así, momentos donde pensaste, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pero escucha esto ahora, porque lo más impresionante de Juan no fue que nunca sintiera miedo, fue que aún sintiéndolo, siguió cerca. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Porque muchas personas creen que tener miedo significa que ya fallaron. Pero no es verdad. A veces, la fe más fuerte es seguir avanzando, incluso cuando no entiendes nada. Y honestamente, quizá Dios quería que escucharas esto exactamente hoy. Porque lo que viene ahora es la parte que cambia completamente la historia de Juan. Ahora escucha esto con mucha atención. Porque lo que Juan entendió después cambió completamente su vida. Y honestamente, quizá también puede cambiar la manera en que tú estás viendo todo lo que estás viviendo ahora mismo. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú si vieras que todo aquello en lo que habías puesto tu esperanza parecía derrumbarse frente a tus ojos? Porque eso fue exactamente lo que Juan sintió. Confusión, miedo, dolor, silencio. Y probablemente una sensación enorme de no entender absolutamente nada. Porque hay momentos donde Dios parece guardar silencio justo cuando más respuestas necesitamos. Y quizá eso también te ha pasado a ti. Momentos donde oraste, pero todo siguió igual. Momentos donde pediste ayuda, pero sentiste silencio. Momentos donde comenzaste a preguntarte, ¿Dios realmente sigue conmigo? Pero espera, porque aquí viene la parte más fuerte de toda esta historia. Mientras muchos comenzaron a alejarse, Juan permaneció cerca. Y honestamente, eso dice muchísimo sobre una persona. Porque cualquiera puede permanecer cuando todo va bien. Pero permanecer cuando todo parece derrumbarse es algo completamente diferente. Y quizá eso también tiene que ver contigo hoy. Porque tal vez últimamente tu vida no ha sido fácil. Tal vez has sentido cansancio emocional, ansiedad, miedo del futuro, momentos donde ya no sabes qué pensar. Pero aún así, sigues buscando a Dios. Y aunque quizá tu fe se siente cansada, todavía no te has ido completamente. Y escucha esto bien, porque aquí es donde todo cambia. Juan descubrió algo que muchísimas personas nunca entienden. Dios no deja de trabajar, solo porque tú no entiendas lo que está pasando. Y honestamente, esa frase puede cambiar completamente la manera en que ves tus momentos difíciles. Porque muchas veces, cuando pensamos que Dios está más lejos, es cuando más cerca sí ha estado realmente. Pero aquí viene algo todavía más profundo. Juan probablemente nunca imaginó que los momentos más dolorosos de su vida también terminarían convirtiéndose en los momentos que más transformarían su corazón. Y quizá eso también está pasando contigo ahora mismo. Tal vez hoy solamente ves dolor, confusión, silencio. Pero quizá Dios todavía está escribiendo una parte de tu historia que aún no logras entender. Y eso no significa que el dolor no sea real, porque sí lo es. Juan también lloró, también tuvo miedo, también sintió incertidumbre, y honestamente, eso es lo que hace esta historia tan humana. Porque a veces creemos que seguir a Dios significa nunca volver a sentir miedo. Pero no es así. Incluso las personas más cercanas a Jesús también tuvieron noches donde no entendían nada. Y escucha esto.
Porque probablemente esta es una de las partes más importantes de todo el video. La verdadera fe no aparece cuando todo es fácil. La verdadera fe aparece cuando alguien decide seguir creyendo incluso en medio del miedo. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Porque llevas demasiado tiempo pensando que sentirte cansado significa que estás fallando. Pero no siempre es así. A veces, simplemente significa que has estado peleando demasiadas batallas emocionales al mismo tiempo. Y aún así, sigues aquí. Sigues intentando avanzar. Sigues buscando esperanza. Y honestamente, eso ya demuestra muchísimo sobre ti. Pero escucha esto ahora. Después de todo el dolor, después del miedo, después de la confusión, Juan terminó entendiendo algo que cambiaría su vida para siempre. Nada había terminado realmente. Dios todavía tenía un plan. Y quizá esa también es la razón por la que hoy apareció este mensaje frente a ti. Porque aunque ahora mismo sientas que muchas cosas están rotas, tu historia todavía no termina aquí. Todavía hay propósito. Todavía hay esperanza. Todavía hay algo mucho más grande adelante. Aunque ahora mismo no logres verlo. Y honestamente, tal vez Dios quería recordarte exactamente eso hoy. Porque muchas personas se rinden justo antes de entender por qué tuvieron que pasar por ciertas temporadas difíciles. Pero quizá, si sigues avanzando un poco más, algún día mirarás atrás y entenderás que Dios nunca dejó de estar contigo. Ni siquiera en las noches más oscuras, ni siquiera en los momentos donde sentías más miedo, ni siquiera cuando pensabas que todo había terminado. Y antes de terminar este video, quiero preguntarte algo. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio, pero después entendiste que sí estaba trabajando en tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios.